Eh, Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Este taller es el último, como conversábamos hace un ratito, el último del año, y bueno, ahí nos convoca la figura de una escritora que a nuestro entender, desde que la empezamos a pensar y después Marcela nos terminó acompañando también con Viviana, es una escritora que teníamos muchas ganas de abordar, de releer, de revisitar, como diríamos hoy, y compartir con ustedes las características de su narrativa. ¿Por qué nos importa Silvina Ocampo en una breve presentación? Porque es una figura que, en el marco de todas estas lecturas que estuvimos haciendo también desde los clubes de lectura, incluido alguna cuestión trabajada desde lo genérico con el fantástico, el gótico, tenemos una mujer en otro tiempo, pero que consideramos pionera y antecesora, y digamos la que sembró o generó como abrió el camino para que hoy estuviésemos leyendo a Mariana Enríquez, a Samantha Schweblin, entre las más leídas y premiadas y actuales narrativas en el género fantástico, dentro del género fantástico. Es por eso que para nosotros tiene un valor enorme poder trabajar esta figura, trabajar los cuentos, como dijo Viviana hace un ratito en la previa, su obra es maravillosa y es inmensa. Hoy solo hacemos o hemos hecho, como les ha llegado a ustedes el material, de algunos cuentos, algunas selecciones personales que hemos hecho, pero solo es una aproximación, insistimos, pero podemos dar cuenta de lo que es la narrativa de Silvina Ocampo y de lo que se distancia, por eso el título del taller lleva, digamos, o se enuncia como la narrativa de Silvina Ocampo en contexto textos en contexto e intertextos. Es decir, ella tiene una singularidad y poco a poco a través de las obras las vamos a tratar de trabajar en este encuentro y en el próximo, que será el sábado que viene. 9 y 16 nos convoca Silvina Ocampo. Así que bienvenidos y bienvenidas. Bien, vamos a ver una breve cronología de más o menos lo que conlleva su obra más importante o los hechos más importantes de lo que es la vida de la autora. Quiero compartir. A ver si sale bien. Recién había salido. Mientras esperamos la cronología, quería comentar algo que me parece importante. ¿Se me escucha? ¿Se escucha? Sí, sí. Ah, perfecto. El hecho importantísimo, porque además es un hecho típico, ¿no? En mayor o menor medida en todas las épocas con los artistas, es el hecho de que en realidad, por lo general, en su contexto de producción, ¿no? En su contexto de desarrollo de su escritura, no fue muy conocida, pero sobre todo reconocida. Tal vez lo eran en algún aspecto particular, tal vez como se suele decir, o lo dice la propia Mariana Enríquez en su biografía, ella construyó un determinado perfil, o como se suele decir, un perfil bajo, para tener esa autonomía o esa tranquilidad, por así decir, esa privacidad, ese espacio, ese cuarto propio, ¿no? Entre comillas, que le permitía o le permitiría justamente tomar la palabra y desplegarla con libertad, ¿no? Hay como diferentes miradas acerca de por qué en su momento, en su contexto, Silvina Ocampo no fue, o por lo menos no fue tan reconocida como otras escritoras. Y me parece que ese hecho, que nos puede sonar anecdótico, es importante en el sentido de que, bueno, un taller sobre Silvina Ocampo, ¿no? Lecturas, interpretaciones en torno a los textos de Silvina Ocampo, constituyen, me parece a mí, por lo menos humildemente, una modalidad de reconocimiento, de otro reconocimiento, ¿no? Ese reconocimiento que de alguna manera u otra ella no tuvo, o por lo menos, como comenté hace un momento, no tuvo como otras escritoras, ¿no? Y creo que valen los reconocimientos a través de la palabra
interpretativa, reflexivo-crítica, ¿no? Me parece que eso es legítimo y significativo para todos los escritores, bueno, que en su momento no fueron, entre comillas, mirados, ¿no? En el sentido de que no fueron leídos. Bueno, eso quería comentar. Buenísimo. Ahora sí, vemos, la vamos a ir pasando porque ocupa una parte dividida de la pantalla. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Hola. Silvia. ¿Cómo estás? Bienvenida. Te estábamos extrañando. No, problemas con internet, wifi, Bueno, ya está, Bueno, por suerte. qué bueno, ya estás acá. Solo hicimos gracias. una introducción presentando el eje del taller, que es, obviamente, ya vas a ver y ya estás ahí al tanto, Silvina Ocampo. Bien, ahí les muestro, es general, pero la vamos a dividir para poder ir leyéndola al 100%. Tenemos unos breves datos, muy por arriba, obviamente, hacemos unos pasos bastante acelerados para conocer un poco lo que es la figura y la obra de esta autora tan importante, como dijeron las compañeras. 1903, año en que nace, hija de una familia aristocrática y burguesa de la Argentina, las familias más tradicionales, fundadoras. Es la menor de 6 hermanas de la familia Ocampo, todas niñas, y dentro de la que encontramos a la famosa y tan destacada Victoria Ocampo. Los primeros años de su vida, la infancia la pasa entre la ciudad de Buenos Aires, en el centro, y también en Villa Ocampo, que es la casa de campo de la familia que está en San Isidro. Tienen sus paseos también por la provincia de Buenos Aires, las estancias en Córdoba, de la cual también fueron fundadores de la ciudad, por lo que estuve viendo hace poco, son fundadores de un pueblo entero, la familia Ocampo. Y bueno, durante la infancia recorren Europa, una vez por año la familia viaja a París acompañado de sirvientes, y ahí es cuando la autora va a empezar a tener contacto con el inglés y con el francés. Se cuenta en muchos datos de su biografía que ella aprende estas lenguas primero antes que el español, y eso es algo bastante interesante y una marca que se va a encontrar en su literatura porque domina mucho mejor los otros idiomas que el español, cosa que le generará conflicto o algunas críticas bastante señaladas a lo largo de sus primeras obras, básicamente. Empieza con una educación en el hogar, como era típico de la época y de las familias adineradas, y después hay una situación a partir del fallecimiento de su hermana Clara, que tiene 11 años, que la marca y que indica como una personalidad bastante aislada y solitaria. También dicen que el tema de la muerte, la soledad, los niños traumados, toda esta cuestión de lo prohibido, lo peligroso, meterse en temas que no son propios o esperables para la edad, tienen algo que ver con esta situación autobiográfica que es la enfermedad de la hermana, y también cómo se maneja un poco la familia con esa cuestión y los vínculos que ella tenía con sus hermanas restantes, que no eran igual que con esta hermana que pierde. El primer paso en el arte la autora lo va a dar a través de la pintura. Ella tiene un contacto con figuras vanguardistas, aparece Nora Lange, María Rosa Oliver, después más adelante va a estudiar con Giorgio de Chirico y Fernand Léger, que son personajes bastante importantes para el estilo surrealista, para la cuestión de la construcción de las imágenes, y esta cosa también de que ella imagina mucho o dibuja sus historias y se logran ver en sus cuentos y sus poesías. En 1931 aparece la fundación de la revista Sur, a cargo de Victoria Ocampo. A partir de ahí, ella empieza a publicar sus artículos, sus primeros cuentos, que después van a aparecer en sus antologías, y empieza a tener contacto con esta gente que, como dice Mariana Enríquez en su obra La hermana menor, la opacan un poco. Es decir, el hecho también de que no sea una autora tan destacada podría tener que ver con que estaba al lado de Victoria Ocampo, era la esposa de Adolfo Bioy Casares, amiga de Jorge Luis Borges, entonces
todas esas cuestiones ya se empiezan a marcar desde estos ámbitos burgueses y tan importantes para nuestras letras. También va a haber muchas cuestiones en relación a las críticas que se hacen a su obra desde esta revista que busca marcar una tradición, un perfeccionamiento, es decir, pulir la lengua, y ella va hacia una corriente totalmente opuesta, jugando un poco con eso, entendiendo cuál es el estilo y diferenciándose de estos grandes que forman parte de Sur, que además de revista tenía una editorial. 1933, a partir de los años 30, tiene como un paso hacia la escritura, hay algunas cuestiones que indican por qué deja la pintura, y el contacto con estas nuevas figuras como Borges y haber conocido a Bioy Casares y empezar una relación con él, las llevan de alguna manera a empezar a desarrollar su paso por la escritura. Después van a aparecer la publicación de los cuentos, y bueno, la historia de Bioy Casares, además de ser el matrimonio que duró hasta el fin, es una historia muy polémica, llena de críticas, historias que rozan lo perverso, el chisme, esta cuestión de melodrama que hay entre la figura de este hombre sumamente infiel y reconocido, historias que también revolucionaban para la época o estos temas, y pensemos siempre de dónde viene ella o qué lugares también son los que recorre. Hay muchas obras en relación al matrimonio, están las memorias de Bioy, después están la obra que escriben las sirvientas de la familia que los acompañaron durante un largo periodo de su vida. Hay una historia que se llama, una novela que es de las sirvientas, que tiene ahí entre medio chismes, rumores, no se sabe qué es cierto, qué no es cierto, no coinciden mucho las fechas, pero aparentemente es muy divertida por el entretelón de la relación. A pesar de estas cuestiones, el matrimonio duró hasta que falleció la autora. Después, bueno, a partir de 1937 ya va a comenzar todo ese periodo de publicaciones. El primer libro de cuentos es Viaje Olvidado, de 1937 y 38, y después a partir de ahí va a intercalar entre lo que es la poesía, la narrativa, y también va a tener apariciones por el teatro, termina hasta incluso escribiendo obras infantiles cuando nacen sus nietos. La autora tiene una obra muy, muy extensa, pero como comentaba Marcela, poco considerable por la crítica. También hay que ver estos debates y estas discusiones de por qué no se leyó o por qué quedaba siempre ahí al margen, invisibilizada. Es decir, ¿qué pasa con la literatura de ella que, obviamente comparada con la literatura de la hermana o con el lugar que ocupaba de la hermana, siempre es polémica? 1987 sigue siendo un paso muy alto, muy largo en la vida. Ya es diagnosticada con el mal de Alzheimer, que la tiene los últimos años de su vida sin salir en el departamento, compartiendo solamente con sus sirvientes y con Bioy al lado, que los últimos años los va a pasar básicamente en el departamento de Recoleta. Y después empiezan unas últimas publicaciones, Cornelia frente al espejo, por el cual empieza a recibir premios, tiene premios anteriores, pero no son tantos, y en 1991 se va a publicar su última antología de poemas, Las reglas del secreto. Hay mucho trabajo de los críticos, no son muchos los críticos, pero sí muy importantes para nuestra literatura, que se han encargado de escribir mucho sobre la autora y han editado y reeditado sus obras tratando de revalorizar esta cuestión o preguntándose, indagándose qué ha pasado con esta autora tan importante. Fallece finalmente en diciembre de 1933 en Buenos Aires, y después, no recuerdo si a los 5 años, fallece Bioy, su hija, y luego un poquito más adelante Bioy. Bien. Dejamos de compartir, ¿no? Sí, Perfecto. bárbaro. Muy bien. Nosotros en el objetivo del taller hacemos un recorrido de una serie de cuentos que pertenecen a las dos primeras, la primera publicación, que es Viaje Olvidado, y después la que se dice que es su mejor antología, La Furia y otros cuentos. Hacemos ese recorrido así muy, muy
muy pequeño y bastante cruel para nosotras también, porque obviamente que nos hubiese gustado tener un recorrido más extendido. Pero la idea es un poco entrar en esta idea de la narrativa de la autora, clara manifestación de un género gótico rioplatense, ubicado en nuestra tradición, que intenta romper con estas líneas de lo fantástico clásico, y se van a mezclar un montón de cuestiones que marcan un gesto y un estilo muy particular en esta autora. Bueno, ¿sigo yo, Vivi? Sí, Omar, sí. ¿quieres agregar algo? No, empezá. Bueno. Bueno, como ustedes les llegó este material, ¿no?, de lectura, en este encuentro vamos a trabajar 3 cuentos. Como bien dijo Viviana, pertenecen a las 2 publicaciones, a Viaje Olvidado y a La Furia. Cielo de claraboyas, La siesta en el cedro y La boda. Esos son los 3 cuentos que vamos a tratar de interrelacionar, de que los motivos, porque bueno, cuando uno trabaja una autora, un autor, y vamos viendo estos universos ficcionales que va creando, vamos encontrando características o elementos compositivos y formales que hacen identificable su narrativa, ¿no? Y que van marcando el perfil de la escritora. Estas características ya se van a ir apareciendo, no bajo la excusa, sino a través de los argumentos de estos cuentos breves, intensos, que, digamos, nos van a permitir ir encontrando lo fundamental de su narración, de lo que pretende comunicar, ¿no? Yo pensaba cuando Viviana estaba haciendo la reseña acerca, y también lo decía Marcela, que es una escritora que no ha sido leída o no ha sido leída, no ha sido públicamente tan leída o no analizada críticamente, y yo creo que ahí está también otro de los ejes en que trabajamos para presentarles a ustedes este taller, y que es que es una escritora que se distancia de lo que se escribe, algo lo anticipó Viviana recién, se distancia de esa escritura que se estaba dando en su época, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se distancia? Por algunas cuestiones formales, en el plano de lo simbólico y de la narración, que ahora lo vamos a ver. Su distanciamiento radica esencialmente en que rompe o trabaja o erosiona algunos modelos sobre, digamos, la figura de la mujer que estaban instalados. De hecho, su propia hermana le hace cuestionamientos severos y hasta irónicos y burlones acerca de, bueno, una gramática que se complicó, algunas cuestiones, un vocabulario que no es el esperado. Es como que ella, desde ese silencio y desde el poder de la palabra, termina siendo la revolución silenciosa, me parece a mí. Esto es una apreciación personal también, ¿no? Porque al presentar modelos que son por fuera de los que eran los esperados y esperables para la época. Si hablamos de la figura de la mujer, bien está, digamos, demostrado, si pensamos en los años 30, 40, el rol de la mujer que podía ser asignado, ¿no? Socialmente, una mujer sumisa, con un modelo, ¿no?, de mujer digamos, que cumpla con lo femenino, con la feminidad y con los roles que se imponen de la mirada siempre narrada y contada desde el varón, ¿no es cierto? Ahora, cuando el poder comienza a aparecer, y por eso decimos también pionera, porque esta es una narrativa escrita por una mujer. Y estas historias escritas por mujeres provocan en un punto, como dicen algunos críticos también, Bartelston en ellos, y alguna cuestión acá con Derrida y la deconstrucción, una descentralización. Ya no va a haber un discurso falocéntrico, sino que es una escritura y el mundo es mirado a través de los ojos de una mujer escritora. No necesariamente, y ahí después va a venir más adelante la cuestión con respecto a lo feminista o al feminismo, porque ella no ha sido una mujer que, como bien dijimos, es una mujer de clase, una mujer acomodada, pero sí tiene la habilidad, no se proclama ni es activista feminista, bajo ningún aspecto, pero sí se puede, ella desde lo simbólico, desde el plano de la textualidad, sí genera esto disruptivo, y entonces su escritura es inquietante, es incómoda. Cielo de claraboyas es el primer cuento que nos va a acompañar hoy.
Y si empezamos como estuvimos en otros encuentros, desde el club de lectura o desde los talleres, comenzamos con la visibilidad o prestándole atención al título, como una lectura paratextual, ¿no? Tenemos el título, esta construcción, Cielo de claraboyas. ¿Podés? ¿Hola? Perdón, hola, ¿podés Sí. hacer un resumen del cuento? Porque yo Estaba, creía que iban a hablar allí voy, perfecto, allí voy, sí, sí, sí. Un breve, vamos a hacer cada una de nosotras una breve síntesis del argumento y entonces a partir de las situaciones que encontramos en el cuento desprenderemos algunas cuestiones teóricas. Sí, 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 cómo no, Silvana. La historia, en principio, sí, como lectores, ¿no? Vamos a ponernos en situación de lectura. Cielo de claraboyas, como inicialmente es un paratexto, ¿qué nos implica? A nosotros nos invitaría a pensar, evidentemente, y ya nos anticipa la visión y el punto de vista de esta narradora. ¿Por qué? Porque si pensamos en que es un cielo que está observando, nosotros tenemos, es la denominación de un objeto o de un espacio que evidentemente para visualizarlo y para verlo tenemos que necesariamente elevarlo, está por arriba de nuestra vista, ¿verdad? Está hacia arriba, o sea que la mirada va a ser hacia arriba. Y ese indicio en el texto, como título, no va a ser una hipótesis equivocada porque así va a ser el punto de vista que la narradora, que la voz narrativa nos va a ofrecer. Esa es la visión que tiene, de abajo hacia arriba. Y ese cielo se combina magistralmente en el título, no con un cielo estrellado, que es lo que esperaríamos, ¿verdad? Cuando mira, o si en todo caso nublado, todas unas cuestiones que podrían asumir al espacio estelar, sino que es un cielo de claraboyas. Y ahí viene la combinación y la anticipación de lo que puede llegar a pasar, o de lo que va a pasar, o a través de justamente la claraboya, o esa claraboya, que va a ser, digamos, el medio por el cual, o a través del cual, mejor dicho, se va a poder asistir, o la narradora va a poder asistir a ese episodio que en definitiva, si vamos a anticipar un poco, vamos y venimos, es un episodio aparentemente fatal. ¿Y por qué la claraboya? Justamente empiezan a aparecer todos los elementos que hacen que el relato, el cuento breve, de alto impacto, ¿no? En la que importa el episodio y sale fuerte al conflicto, es esta niña narradora, porque la narradora es una niña, es una visión, obviamente empieza a construir por campo una visión infantil. Esta voz es la voz de una narradora homodiegética, es decir, en primera persona va a contar este episodio que está viendo. Por supuesto, tiene una visión parcializada, ¿no? Limitada, desde el lugar desde el que observa, y observa desde abajo. La claraboya es quizá quienes, algunas compañeras puedan acordarse o saber que algunas construcciones antiguas, históricas, muy tradicionales también, tenían en su construcción, casi como objetos estéticos, ese piso que se supone piso vidriado. Pero es un piso que justamente al ser vidriado y al generar esa ilusión estética y óptica y de decoración, provoca una cierta ambigüedad, porque es un vidrio o es un material que no permite ver del todo para un lado o para el otro. Justamente acá está creando, va a comenzar con un elemento y con otro, a crear este clima de lo fantástico, el clima de la confusión, que lo va a llevar a la narradora y a los lectores también hacia eso, que no se termina de descifrar y que se interpreta que puede y parece que haya sido eso. Insisto, ese vidrio es un vidrio, ella lo dice verdoso y es como opaco, o sea que no tiene como difuso o esmerilado, ¿no? Es casi como este fondo que se puede ver detrás mío, ¿no? Una visión que no es nítida. Y eso es fundamental, porque a partir de esa visión es que va a construir la narradora toda, digamos, valga la redundancia, la reconstrucción de ese episodio del que va a ser testigo. Y suma, para crear la confusión en la historia, esa niña cuenta que visita a su tía en ese lugar los sábados, y que visita a la tía, y que es testigo de un episodio en el piso de arriba, ella está abajo, y su interpretación en la mirada infantil va a contarnos, o va a permitir
reconstruir en nosotros lectores, que se trata de una niña, una familia que vivía arriba, una niña que está correteando por allí y que juega, se ríe, se divierte, pero que está siendo llamada la atención por una autoridad, que después será nombrada como institutriz, pero que no obedece a ese llamamiento. Es decir, es llamada a dormir, es llamada a descansar, pero ella desobedece esa orden. Y entonces todo eso que parece ser propio del relato fantástico, ¿no? Instalar una situación cotidiana, normal, entre comillas, muy verosímil, ¿no? Muy pegado a lo que sería la cotidianidad de cualquiera de nosotros o de cualquier familia. En un momento, cayendo la noche, hay que ir a dormir, los niños tienen que ir a dormir. Es llamada por esa institutriz, pero comienza a oscurecerse y a espesarse todo. ¿Por qué? Porque la niña no obedece y entonces aparecen unos gritos, se escucha la voz de esa institutriz, que va a ser calificada como, o interpretada por la niña. Siempre nosotros asistimos a la voz y a la interpretación y a la mirada de la niña. Esa mirada infantil reconoce que hay como ya hay bronca, hay odio, hay enojo, y entonces hay una amenaza, y la amenaza se traduce en palabras que escucha: voy a matarte, te voy a matar. A partir de allí, un correteo, se pone todo incómodo, todo bien, y parece ser que ese castigo llega como a una fatalidad, ¿no? La muerte de la niña allí arriba. ¿Por qué? Porque hay unas descripciones que, bueno, comienza a aparecer, y está la narrativa de Silvina, de esta manera fragmentada, con recursos metonímicos, todo el tiempo. Ahora explico, si se quiere, lo que significa la metonimia, ¿no? O cómo es esta descripción, que es fragmentada y parcializada. Los cuerpos que la niña ve no son cuerpos, son fragmentos o partes de ese todo. Desde ahí, la metonimia es un tropo que consiste justamente en reemplazar un significado por otro, para inclusive generar una metaforización o una interpretación desplazada. Y justamente no decir abiertamente lo que se quiere decir y dejar a la interpretación del lector. Esto son pies, va a decir en un momento, pies aureolados. No va a decir que hay una familia allí arriba. La narración nos invita a nosotros y nos mete en esa fragmentación, en esa despersonalización, en esa dimensión de la interpretación infantil. Son pies, dos pares de pies, o sea, dos piecitos de niña y tres pares de pies de adultos, va a decir en un momento. Va a describir a la mujer, pero no la va a describir en cuerpo entero. Va a decir que son sus botines los que andan por allí, su falda que corre, los pelos que gritan, ¿no? Las personas no están representadas en su totalidad como seres humanos, sino fragmentadas y desmembradas. Eso crea un clima siniestro, ¿no? Ni que hablar de que toda la situación se da en el hogar, en una especie de espacio interior que se supone un lugar seguro, ¿no? La fatalidad se va a dar dentro de la casa, dentro del hogar de la niña, y bueno, y acabará finalmente con su vida. Aparentemente la situación se pone peor y ella ve desde abajo que describe en esta no distancia, porque es una niña, evidentemente ahí narrativamente dice la cabeza rota, ¿no? Y la sangre que comienza a chorrear por unas endijas, tremenda escena y momento, hasta que todos los lectores estamos entrando allí, acompañamos esa descripción y sentimos que finalmente han matado a la niña. Tremendo episodio que queda, digamos, es como cruel, pero es narrado desde esta visión infantil y no tiene ninguna mediación adulta, porque no cuida nada, digamos, no reinterpreta, sino que cuenta tal cual y como ve. Es una perversa, la mujer está mostrada con botines y con faldas negras, y entonces allí podemos interpretar un modelo de mujer que, bueno, viene a marcar un camino. Tenemos el cuento y hasta allí las situaciones, tenemos una elipsis y una situación, ustedes habrán visto y han leído que hay un último párrafo que nos invita a nosotros o nos pega, digamos, un desconcierto quizá de lo que venía contando con un alto impacto, y cambia la visión y la narración. La voz narrativa
se transforma. Ahora, la voz que va a aparecer es una voz de un narrador tradicional, un narrador heterodiegético, es decir, desde afuera, y nos cuenta, al parecer, un cambio temporal, porque parece ser que estos episodios o esto final es anterior a lo que sucedió. Y entonces nos muestra a la niña, que sería la víctima, llamada Celestina, corriendo libremente, viva, corriendo libremente en el parque con Leonor, que se supone, o podemos presumir que sea la narradora, con esta otra niña, corriendo, y nos deja sobre el final una frase que tiene que ver con el miedo, el terror, lo tengo por acá anotado, el terror que tiene la niña, ¿no? De Celestina, el terror que tiene de morir, las sensaciones que tiene de morir al cruzar las calles. Y entonces quedamos sobre ese final, quizá con una apertura, ¿no? Para pensar cómo es esto, cuál es el objetivo, cuál es la función. Silvana, palabra más, palabras menos, esencialmente es este el argumento, ¿no? Nosotras acá tenemos... Muchas gracias. Tenemos, digamos, se hace presente. Yo voy a hacer hincapié en las figuras, ¿no? En las protagonistas. Las protagonistas son mujeres. Las tres mujeres. La niña, que es la narradora, la niña que será la víctima, y la mujer adulta que será la victimaria, ¿no? Y tenemos acá una contraposición importante, interesante, para señalar con respecto a lo blanco y lo negro, los nombres, ¿cierto? La institutriz, la adulta es la autoridad, vestida de negro, la que impone la normalidad, y la niña, con su nombre también anticipatorio, ¿no? Celestina, que finalmente casi que su nombre sella su destino porque va directo al cielo seguramente porque es blanca y pura, como niña rebelde, que ríe, que juega y que está, digamos, evitando y saliéndose de la norma porque no acata la autoridad, evidentemente tiene un castigo. Y el castigo, en este caso, llega a la fatalidad, ¿no? Que termina con la vida, o pareciera que terminara con su vida. Bueno, la figura de la mujer de la institutriz está muy puesta en oposición y marcada acá con una cuestión interesante en cuanto a la descripción. Dijimos fragmentado y dijimos que hay una asociación, o podríamos pensar que en esta mujer grande se conjugan algunas reelaboraciones de los cuentos de hadas, ¿no? Porque podría asemejarse a lo que sería una bruja, ¿no? A la bruja malvada que persigue a las infancias. Entonces hay acá en Silvino Campo toda una magistral reelaboración, anclando o generando este fantástico con estos elementos que podemos en un principio señalar en este cuento. Ponemos después cuando las compañeras hagan algunas otras sesiones podemos seguir. Pero bueno, hasta acá un poquito de lo que pensamos con Cielo de claraboyas. Vivi. Si quieren participar o comentar, pueden abrir sus micrófonos. Levantar la mano. Porque la idea sería conversarlo para que después no se nos acumulen todas las ideas que se les deben ocurrir. Y después sí hacer un enlace entre los cuentos, pero consideramos por ahí quizás interesante que cada cuento tiene su magia particular. Romina. Teresa creo que está en primer orden. Manos. No sé el orden. Veo manos levantadas. 1, Teresa, ¿puede ser que estemos así en ese orden? Pensé que eran 5 manos levantadas, ¿no? Tenemos un numerito, ¿viste? 1, 2, 3. Bien. Entonces sí, Teresa. Es Teresa. No puede ahora. Bien, bueno, entonces Caro. Claro. Te esperamos, Teresa, para después. Bueno, hola. Yo marqué algunas cosas. Me gustaron los 3 mucho, pero este fue así como mi preferido de los 3. Lo que decías, Vero, con respecto al título, yo había pensado que funcionaba como lentes las claraboyas, ¿no? Para distorsionar o para aumentar o para como sea, pero me los imaginé como lentes, ¿no? Y me acordé del pecado mortal, que lo leímos antes, me acordé de la mirada desde abajo también, ¿no? Digamos, desde abajo
Me acordé de la cerradura y de ver a la altura de ser una niña. Me hizo acordar a un dibujito animado que veía mi hijo cuando era pequeño, que era Vaca y Pollito, que solamente estaba la mitad de los padres, ¿no? Se veían nada más que las piernas. Me acordé de eso, asocié varias cosas. Y después marqué 3 frases nada más de todo el cuento, marqué un montón de cosas, pero digamos, esas 3 marqué. La pianola se atrancaba siempre en la misma nota, como un tiempo detenido, ¿no? Eso. ¿En qué momento el tiempo detenido? Y después pensé, la sombra de una pollera disfrazada de tía. Me pareció interesante que dijera disfrazada de tía, ¿no? Y a lo último, esa falda negra se había vuelto santa, como ese cambio, ¿no? De el tiempo detenido, la tía disfrazada, no, esa pollera negra, la oscuridad disfrazada de tía, y luego eso vuelto blanco. Eso me pareció como un resumen. Y después marqué todos los momentos que va del ruido al silencio, del ruido al silencio, del ruido al silencio el cuento. Dice, ruido de tormenta, pianola que se quedaba siempre en la misma nota, se acallaban contra la alfombra. Bueno, marqué, no voy a tardar tanto tiempo, no les voy a robar todo ese tiempo, pero digamos, va, ruido a silencio, negro, blanco, y el tiempo detenido, y esa mirada parcial nada más, ¿no? Me pareció, no sé por qué directamente me fui al pecado mortal, y por qué me parece algo todavía más perturbador ese disfraz de esa pollera negra. Bueno, un montón de cosas más, pero digamos eso como en resumen. El disfraz y la máscara. El disfraz y la máscara es nosotras cuestiones teóricas y técnicas, ¿no? Pero el disfraz y la máscara representarían acá, no solo acá, sino en la narrativa y después en otros cuentos, casi también esta investidura que en algunos casos, para Silvino Campo, ¿no? Debe hacer la mujer para cuajar, para quedar, porque en realidad encierra lo malvada, lo macabro de las mujeres. No son las mujeres sumisas ni las buenas, son las mujeres macabras, las malas, son malas en un punto, son perversas, son maquiavélicas, son diabólicas. Y entonces la máscara y el disfraz hace que cumplan estéticamente. Después se pueden releer en esos disfraces y esas máscaras a ciertas actualidades también. Hoy puede ser los modelos de belleza, la eterna juventud, ¿no? Son como cárceles o cuestiones que la mujer va haciendo como que tiene que cumplir para lo que se espera de ella en determinados tiempos y en determinados momentos en la sociedad, y bueno, y termina siendo como una especie de cárcel, ¿no? Que trabaja también, después veremos la cuestión con el cuerpo. Pero muchas gracias, Caro, sí, muy, muy aplicado. Gracias. Cristina, hola. ¿Estás vos, Cristina? Sí. Ahí está. Ahí está. Sí. Bien. Bienvenida. Gracias. Buenas tardes. ¿Qué tal, chicas? Buenas tardes. A todo el grupo y a ustedes en particular. Bueno, a mí, de las lecturas de los cuentos de Silvino Campos, saco esto, ¿no? La economía de recursos expresivos. O sea, te instala, como el lector te instala en la situación, ¿no? Es decir, no hay muchos regodeos, ¿no? Te lleva, ya está. Es así, es cortante, es punzante. De los 3 cuentos que ustedes eligieron, este me pareció el más complejo, el más trabajado. Y bueno, una idea que tengo, una hipótesis, es el párrafo final, me parece que es el que da la clave, justamente porque hay un cielo, hay una división entre un abajo y un arriba, una tierra y la otra, y me parece que es todo un relato ficcional, fantástico de la nena que va a ese departamento de la tía, que en realidad la nena ya había muerto en un accidente, le quedó una distorsión a esta chica de lo que habrá sido el relato que le habrán contado del accidente de la vecinita, digamos, de arriba. Y hay todo hay un trasfondo, bueno, hay una cosa con sombras y bueno, y hay toda una elucubración ficcional y que la piba se hace mirando ese techo que es un cielo, ¿no? Así que, bueno, groseramente para no quitar tanto espacio. Gracias. Gracias, muy interesante, gracias. Sí.
¿Quién toma la palabra, Romy o Silvi? Yo no quiero generar problemas entre nuestras asistentes. Yo por ahí se me cambia. Hola, Romina. ¿Sí? Hola, Romina. Ahí, Sí. ahí, sí, sí. Luego Silvia. Sí, lo volví a releer el cuento este y bueno, un montón de palabras que te hacen entrar en la temática y palabras típicas del cuento de terror. O sea, el negro, la tormenta, las casas viejas. Y lo que tuve que buscar porque no conocía es la canción que dice que Celestina cantó Le Clochers de Conville. Y es eléctrica, así. No sé si tendrá que ver con lo que relata, porque no pude, no busqué la letra de qué trata. No sé si dijiste algo que no te escuchamos, porque se cortó, me parece. Que no busqué la letra de la canción que figura al final del cuento. No sé si por algo la puso a Le Clochers de Corneville. Bueno, no lo buscamos. No, lo sentimos en francés. Sí, es francés, ¿no? Marcela, ¿vos sabés? No. No lo tengo yo tampoco. Pero bueno, vamos a poner que las niñas estaban divirtiéndose o estaban en plena libertad, ¿no es cierto? Porque hay como dos espacios en el último, ¿no? El espacio del afuera. Una cuestión es la interioridad y otra cuestión es la exterioridad, ¿no? La libertad del afuera, algo con lo que te decía Cristina recién, ¿no? Como ese final, como que en realidad todo lo que se contó pareciera ser como una fabulación, ¿no? Un mundo, una dimensión de la imaginación de la infante. Y después el afuera es, por eso también el cambio de la narración, ¿verdad? La voz narrativa también nos sitúa en una normalidad, acostumbrados a lo que estamos escuchando, ¿no? Entonces nos calma un poquito y la narración desde afuera ya nos mete en esto que, bueno, es una situación normal y pareciera que la causa de la muerte hubiese sido el atropellamiento, una cuestión así que es desde la afuera, ¿no? Y todo esto en teoría forma parte de la fábula infantil. Sí. Elena aclara en el chat que es una ópera. Ahí vamos, bien, ahí está, no miraba el chat. Ópera, bueno, claro, también parte de la cultura, parte de lo que Silvina también ¿no? nos ofrece, esas niñas cantando en francés, ¿no? Bueno, gracias, Romy. ¿Querías decir algo más? Bueno, sí, Silvia. ¿Estás anotando, Silvia? Ya te veo venir. Muy bien. No, no. Hola. Ay, Muy bien, porque siempre traes tus anotaciones. Mira, ahora con lo que comentan, con lo que comentó también Cristina, ¿vos sabés qué me pasó con este cuento? Yo primero Espérate, leí... Silvi, ¿podrás acercarte o mejorar o acercarte por el micrófono? Se te Ahí, escucha un poquito bajo. A ver, ahí, dale. Esperá que pongo el altavoz porque está tan mal. Esperá, yo cuando, este fue el cuento que leí, primero leí los otros. ¿Ahora se escucha mejor? ¿Va Sí, mejor? sí, sí. Bueno, entonces, cuando llegué a ya a la noche en la cama, vos sabés que me costó entenderlo, porque los otros son más, como más lineales, más, lo pude armar mejor en la cabeza. Y bueno, y me dormí después, ¿no? Pero ahora me pregunto por qué, después me quedé pensando, ¿por qué? ¿Qué me pasa con este cuento? Bueno, por suerte que comenzamos con él, porque yo tenía como una hipótesis, ¿no? ¿Qué es lo que aparece acá? ¿Qué es que me resulta tan oscuro? Lo mismo que se está comentando cuando uno quiere ver a través de un vidrio o con vidrios con vitró del otro lado o esmerilado.
A mí me pasó con el texto como lectora, que no podía ver. Incluso, te digo más, yo me imaginé un vitró. Un vitró me imaginé, nada que ver, pero mira, ¿por qué? Porque esta niña en los 3 cuentos es la mirada de la niña. Porque ella cuando ya va en el ascensor, hace una observación, cáliz dorado, follajes rizados. Entonces es muy imaginativa, es el mundo infantil. Uno puede ver, también ahí podía imaginarse, qué sé yo, un saltamontes en medio de esas hojas que podían ser laureles, ¿no? Pues yo los tengo presentes, esos ascensores. Y después esto que comentan, mirar desde abajo qué es el mundo, los niños, por una cuestión de altura, el mundo de los adultos, lo ven desde abajo, por eso tienen que elevar la cabeza, levantar así la cabeza. Y cielo de claraboyas, bueno, ya el nombre es hermoso, en este cielo, porque sabemos que en el cielo están los buenos, porque hay seres que habitan el cielo, en el mundo infantil, católico, hay seres, el cielo no es la nada, es un lugar que está habitado, y que puede estar habitado. Claraboya, bueno, eso que me permite ver si no, es oscuro. Y lo que dijo, me aclaró mucho lo que dijo Cristina, de la muerte de la niña Leonor, porque sería su amiguita, si iba a la casa de la tía, ¿no? Que aparece al final el nombre. Entonces, sí, este mundo infantil, y yo me imagino así a la institutriz. Claro, y bueno. Bueno, sí, me gustó esto, gracias por esto de la fragmentación, y cuestiones de beso, que la despiden dándole un beso y después es un mazazo, ¿no? Estos dos momentos, y para mí tiene que ver con también los miedos y los fantasmas. Porque a través de eso que no se puede ver, uno puede ver sombras también. Son fantasmas, pero es de la interioridad de la niñez y de esta niña. Vaya a saber en sus cuestiones personales, cosa que no me interesa, pero puedo inferir. Gracias, muchas gracias. No, gracias a vos, Silvia. Muchas gracias. Bueno. Elena amplía en el chat la cuestión de la ópera, dice la repetición del Celestina es bastante musical, es como observar un acto, tal vez por eso la relación con la ópera. Bien, sí. Y Romina, algo también de la antítesis, ¿no? Sí, sí. Y Romina dice, ¿podemos hablar del empleo de un recurso global de antítesis? Sí, el oxímoron es propio de la literatura de Ocampo, es que todo el tiempo son opuestos, tanto los escenarios, los personajes, las formas que tiene de construir esas ideas, generalmente están armados desde la oposición. Es decir, es un recurso eje en la literatura de la autora. Bueno, el género fantástico que nos trae también Cortázar en su momento con Claro, ¿no? También. Sueño, vigilia, oscuridad, luz, cordura, locura, ¿no? Sí, claro que sí. Noemí tiene la mano levantada y Graciela. Sí. Y después, si querés, pasamos a abordar, podemos seguir interactuando luego. La idea es que las compañeras después puedan exponer los cuentos y seguimos también en interacción, no es que se cerró la palabra, pero sí, las escuchamos. Muy cortito. Quería, por favor, Verónica, si podrías volver a repetir esta vinculación entre la muerte real, la causa de muerte real, y la fabulación de la nena, porque quiero ver si yo agarré bien o interpreté para otro lado.
Es una interpretación entre los estudios y el análisis, ¿no? Porque por algo, si ustedes vieron, yo no sé cómo les ha llegado el PDF, pero originalmente hay una elipsis, es decir, hay un espacio en blanco, ¿no? El texto viene construido en una continuidad y hay como una elipsis, ese espacio en blanco, nosotras, o las profes, algunas cuestiones técnicas, elipsis, esto es, indicaría, hay algo que estaría faltando, indica y indica, hace una sugerencia lectora, a un lector activo, de que allí o se cambia de tiempo o se cambia de escenario. Entonces, es esa, digamos, la información que obtenemos luego, ¿no? Hay un blanco y hay una narración porque colabora, inclusive, con el cambio de narrador. La voz narrativa es otra. Venía siendo homodiegética, es decir, ese narrador en primera persona, ¿no? La niña cuenta desde ella, en primera, qué siente. Y este narrador, luego de elipsis, se distancia y aparece el tradicional narrador en tercera persona, el heterodiegético, es decir, está contando a las niñas en un momento divertido, obviamente Celestina viva, y en otro espacio, el espacio del afuera. Y nos trae, nos deja, como nos deja Silvina, ¿no? Esa frase como para que explote todo, es decir, o para que no cierre nada y que quede todo mucho más abierto y más plurisentido, ¿no? De por qué nos traerá esa frase, qué nos quiso decir, por qué nos cuenta así sin después explicarnos nada, de que obviamente es un cuento fantástico, no tiene por qué. Pero, ¿por qué entonces esto de que ella sentía, así descolgada de la nada, que ella sentía un miedo terrible o algo así, no tengo acá la cita, pero bueno, un miedo terrible a morir al cruzar las calles? Eso, como bien Cristina también lo observaba, la cuestión de entonces, ¿por qué pensamos y lo asociamos a la cuestión, a la causa de la muerte? Ahí podemos, en una inferencia, porque tampoco es una certeza, como lectores, llegar a interpretar que esa puede llegar a ser, si el espacio es el espacio del afuera, la normalidad del tiempo anterior, que esa haya sido la causa de la muerte, y que en la fabulación y en la asimilación de la muerte, sobre todo la noción de muerte en un niño, ¿no? La puede haber fabulado tras cómo quizá hayan sido producto de sus lecturas. Quizá cuando uno les lee los cuentos a los niños, ¿y qué pasa? ¿Cómo mueren? Y mueren porque la bruja los acechó, los cocinó, los sirvió, y tal, ¿no? En algún momento tradicional. Es el cuento tradicional, como ligado al terror, al horror, y lo que pasa es que en Silvina se combina con que es un horror doméstico y trabaja toda la fragmentación y esto, entonces crea las figuras más monstruosas aún. Son mujeres las monstruosas. Espero. ¿Graciela? Sí, bueno, me encantó. Yo lo había leído de antes y bueno, lo volví a leer y así cortito, para no tomar mucho tiempo, me quedé muy prendida en las imágenes que usa la niña para describir esto que ella imagina o ve. Porque, bueno, esas imágenes a ella le sirven para para poner lo abstracto en concreto, que me parece que es la forma en que los niños pueden asir el mundo, porque nosotros lo podemos podemos imaginar una emoción, pero un niño necesita tocarla. Entonces cuando, por ejemplo, dice la falda con alas de demonio, me parece que está haciendo eso, ¿no? Está poniendo en concreto una emoción que está surgiendo en ese momento. Por ejemplo, alargando los brazos con las garras abiertas. De nuevo, las garras, también el terror está puesto ahí. Prendido las manos, y brotaban gritos de pelo tironeado. O sea, una niña no puede decir qué clase de gritos son, pero lo conecta enseguida con pelo tironeado, y ahí está cómo se imagina cómo es ese grito. Y así, bueno, podría tomar 500.000. Está espectacular. Lo mismo cuando la sangre, por ejemplo, florecían rulos de sangre atados con moños. Es la forma en que ella puede explicar esto que está o imaginando o está viendo, porque no lo sabemos. Después, bueno, busqué lo que quería decir la ópera, que es Las campanas de Corneville, que también en inglés es Las campanas de Normandía, y es una historia cómica que está ambientada en el siglo XVIII,
Bueno, me parecía interesante porque es como bien, o sea, es un contraste tremendo con lo que acabamos de ver, y esto que fuera cómico, alegre, ¿no? Claro. Y así, bueno, también podía ir la niña estando contenta y tener un accidente a lo último, ¿no? Así que bueno, me encantó, me gustó muchísimo también las explicaciones, porque estuvieron bárbaras. Bueno, muchas gracias. Sí, Bueno, gracias bueno, por las participaciones. sí, muchas gracias. Para tener en cuenta y enlazar ya con el próximo texto, que es La siesta en el cedro, todos los aportes que hicieron, que fueron geniales, ya son expertas lectoras. La cuestión de las imágenes creadas, señalaron mucho el tema del color, cómo el color significa una cosa más, o hay una representación, como decía Vero, la cuestión de la metonimia, reducir en una imagen una simbología, una metáfora. Ya escuchamos el color y ya sabemos que tiene que ver el negro con la muerte. Bueno, algo de esto aparece en La siesta del cedro y vamos a verlo después. Y esta cuestión muy importante en la visión o en la focalización de Ocampo, o de la figura que construye narrativa, siempre es ver a través de un vidrio esmerilado, siempre es la mirilla de una puerta, ya sea que hay un rumor o que hay algo dicho por alguien. Esas cuestiones se recuperan y arman y después construyen el punto de vista narrativo. Y lectores confundidos, claramente. No es una autora que se va a preocupar por explicar claramente lo que está queriendo decir, no vamos a encontrar ese tipo de obras, y también quizás eso genera un desafío, o un lector atento. Piensen que ella está escribiendo con Borges, o sea, al lado, más o menos, esta idea del lector que pretenden culturalmente impone este desafío, ¿no? Bueno, también todas las cuestiones que hablaron del oxímoron, del mundo del infantil. En el caso de La siesta en el cedro, vamos a ver que se van a repetir. Yo voy a leer porque no recuerdo nada de todo lo que se analiza, entonces después igualmente de nuevo hacemos el aporte y la participación, pero les leo más o menos las cuestiones que yo fui señalando y tratando de enganchar con estas lecturas elegidas. La siesta del cedro es un cuento breve que narra la historia de dos niñas, Elena y Nancy, que viven en el caserón de una familia rica. Cecilia tiene una hermana melliza, Esther, y ambas son hijas del jardinero. Ellos viven en una casita modesta, alejada del caserón principal, de la casa de los dueños. Un día escucha al chofer de la familia comentar que Cecilia está enferma, está tísica, dice, y agrega que ya van 3 que mueren en la casa de esa misma enfermedad. Elena corre a contarle esto a la niñera y a su hermana, lo que deriva que automáticamente le prohíban acercarse a Cecilia. Al día siguiente, a pesar de la prohibición, Elena y Cecilia juegan juntas. Ella llega con un aspecto enfermo, los ojos hundidos y tose recurrentemente. A pesar de los avisos, comparten el agua, toman agua del mismo vaso. Ella le comenta a la madre que Elena estaba tísica. A partir de ese momento, entonces, la madre decide encerrarla, a Elena, y prohibirle obviamente que se acerque a Cecilia. La familia hace todo lo posible para detener la llegada de Cecilia hasta la casa grande. A pesar de que la niña viene, cuando llega a la casa le dan paquetes de golosinas o juguetes y le dicen que Elena no está o que estaba descompuesta, entonces inventan toda una mentira para que la nena se aleje. Durante la prohibición hay algo muy particular en la casa, que es que cierran y bajan todas las persianas. Y Elena puede ver por la persiana entreabierta esta situación de Cecilia acercándose hacia la casa. Ve toda la escena, toda la cuestión. Cecilia volvía y volvía y veía la persiana esta cerrada por donde se asomaban los ojos de su amiga, hasta que un día no regresa más a la casa. Un día Elena observa al jardinero detrás de la persiana vestido de negro. A pesar de querer evitar, escucha los rumores de que Elena finalmente ha fallecido, ha muerto. Automáticamente esconde el vaso de agua del que vivía con su amiga, lo que va a llamarse como el agua prohibida. La niñera la lleva de forma escondida días después a visitar a la familia de Cecilia para darle las condolencias por la pérdida,
Ella desea mostrarse dolida ante la situación, quiere como recuperar ese momento de sufrimiento, busca que el rostro tenga una cara triste, hasta dice que hace como fuerza para llorar, y se encuentra en ese momento con una familia que está riendo. Es decir, en la casa pareciera que no ha pasado nada. Están hablando de temas cotidianos, toda una situación muy, muy banal, va a decir. Ella quiere cambiar de tema y traer el recuerdo de su amiga nombrándola y pide a la madre que le acerque un retrato de Cecilia. Pero no había nada suyo en la casa, solo la foto de una cédula de identidad borrosa, a la cual solo se le veía el dibujo de la boca. Se despiden, la niñera busca inútilmente alguna lágrima en los ojos de la madre, que sonríe desde la puerta mientras las está despidiendo. El relato vuelve al discurso del inicio, que es una especie de fórmula química que habla de un agua destilada al 86%, toda una fórmula con un nombre, Hamamelis virginica se llama, que aparentemente es como un texto expositivo, de la misma forma que inicia, termina. Bien, yendo hacia el análisis de la obra, la historia se cuenta en media res, o sea, empieza el relato a mitad de los hechos acontecidos, no respeta la línea cronológica de los acontecimientos como fueron sucediendo, y los va a ir recuperando para que se entienda el argumento y se recuperen esas cuestiones hacia el desenlace. Aparece una voz en tercera persona que cuenta en el momento en que Elena se cae de una hamaca. Dice, se había caído a propósito, necesitaba ese dolor para poder llorar. Esto es clave para entender ese indicio, porque el relato empieza mostrando primero esta fórmula rara, o esta fórmula médica farmacéutica, y después esta escena llena y rodeada de imágenes que va a anticipar los hechos, o sea, ella necesita causarse ese dolor para llorar, un indicio. Que bueno, después cuando recuperamos la historia y unimos los hechos, entendemos a qué se debe ese dolor. Otra cuestión que se va a armar en esta cosa de las imágenes potentes van a estar relacionadas con la enfermedad de su amiga Cecilia. Llena de personificaciones, de metáforas. Dice, cuando Elena avisa del hecho a su madre, dice, no sé qué voluptuosidad dormía en esa palabra de color marfil. O sea, si tuviéramos que pensar qué color tiene la enfermedad, ella le pone color marfil, color amarillo. Y luego la palabra cambió de color, dice, se puso negra. Otra vez esta cuestión de los colores y de la fatalidad. Del color de un secreto horrible que mata. Otra anticipación, otro indicio, la función esta metonímica que dijimos también, que va a estar presente cuando Elena ve al jardinero, el padre vestido de negro en el jardín. Es decir, se murió, automáticamente el luto. Es decir, la cuestión de la imagen acompañada de ese indicio. Desde el momento en que les prohíben a las amigas juntarse a jugar en la siesta, todo se convierte en imágenes para ella. Ella miraba el jardín dormido entre las chicharras de las persianas. Las chicharras contaban sonidos de estrellas, era en los oídos como en los ojos cuando se ha mirado mucho al sol, de frente, manchas rojas del sol. Otra vez también esta cuestión de las imágenes configuradas. ¿Cuál es la importancia del rumor de los susurros, de los secretos, de los engaños? Cuando Elena escucha que Cecilia está enferma, el hecho del comentario aparece mencionado como un rumor o como algo oído al pasar, pero después se va a convertir, como en la mayoría de los textos de Ocampo, en algo central para el argumento. O sea, eso que aparece como algo dicho al margen o como algo dicho al pasar, va a ser algo que va a armar toda la historia. Además se va a articular en este caso con el tema de la prohibición de los niños. A Elena le van a decir, no te acerques mucho a ella por las dudas, y agregan despacito, otra vez el susurro, el secreto, fíjate bien si tose. Esto le dicen la hermana y la niñera cuando ella les va a contar por primera vez la situación. A pesar de que Elena desea con toda su voluntad no escuchar los rumores que circulan por toda la casa, escucha y termina entendiendo que Cecilia ha muerto. Dice, primero llega la imagen detrás de las persianas y luego va a escuchar desde lejos. Ella quería tapar esa voz, distraerla o distorsionarla, hablaba fuerte, cantaba fuerte, golpeaba sillas y mesas para no oír los secretos. Siempre también este secreto del mundo de los adultos y lo que los chicos no pueden escuchar o no deben escuchar y siempre están ahí escuchando. De forma oculta y escondida van
con la niñera a saludar a la familia de Cecilia. O sea, otra vez, siempre es secreto, siempre es engaño, siempre es mentira. Otra cuestión muy interesante que me parece que este cuento retrata muy bien es la representación de las clases sociales. Ya lo habíamos mencionado anteriormente, la oposición, es decir, la clase de la servidumbre frente a la familia rica o adinerada, los dueños. La familia de la clase trabajadora no llora la muerte de su hija Cecilia. La escena que resulta extraña e impactante para la niña desenmascara y enjuicia el comportamiento de los mayores. Fíjense que ella llega a la casa y espera que todos estén de luto y están todos hablando de cosas que no tienen nada que ver, y ella trae el recuerdo de su amiga y quiere entristecer el momento o entristecer el discurso, dice, porque ella considera importante que la familia estuviera llorando a la niña. Esta idea del enjuiciar el comportamiento de los mayores es bastante interesante. Y también ella se va a permitir ese llanto narrado al principio o final de la historia, cuando ella dice que se busca el dolor para llorar, para permitirse llorar, porque pensemos que si nadie la llora, todo el mundo se lo prohíbe, esta escena de la hamaca y del golpe en la rodilla es un poco ese permitirse el duelo. Dice, esa visita no podía terminar así. Ella no había ido para hablar de manteles y casamientos. Había ido para reconfortar a los deudos y apiadarse de ellos. Lo prohibido, la rebeldía de tratar de unir estos dos mundos sociales separados por diferencias irreconciliables. De hecho, hay una escena también en el cuento que dice que el parque de cedro se vuelve como más amplio en el momento en que bajan las persianas o cierran las persianas, y no le permiten el acceso a la niña a la casa. ¿Qué sucede entonces con estas clases sociales que no pueden mezclarse? ¿Qué límites insalvables se trazan entre la familia de los ricos y la servidumbre? Por entrevistas sabemos, y diarios personales, que Silvina Ocampo tenía fascinación por las clases populares, las consideraba interesantes, llenas de historias y anécdotas, y realiza obviamente de su literatura un detalle de los oficios de sirvientes, esa anécdota que dice que ella pasaba de chica en el último piso tiempo con la señora que planchaba, con las costureras, con las cocineras, y que prefería estar en esos lugares antes que con sus primas bobas, por ejemplo, dice en uno de los diarios. Estudiaba cómo trabajaban todos los empleados, tenía fascinación por los mendigos, y no por una cuestión de lucha popular, ni porque ella se reconociera de otra clase, ella sabía muy bien dónde estaba plantada, pero sí tomaba desde la observación gestos, discursos, acciones repetitivas, y que después se ven muy bien retratadas en sus cuentos. Siempre los lugares subalternos son algo que a ella le fascina, que tanto le molesta obviamente a la clase burguesa de su época, que estuviera también mencionando estas cuestiones. Y recordamos también acá el texto que tanto se lee en estos clubes y talleres, que es La fiesta ajena. Automáticamente no podemos dejar de pensar en esa Rosaura que quiere llegar a la fiesta desde la inocencia y termina siendo derribada con un golpe de realidad cuando se da cuenta de que va a trabajar y que es la hija de la servidumbre, ¿no? Ocampo se encarga de poblar esos discursos que no dicen nada, o que no dicen porque no pueden, en el lugar de la infancia, ese mundo que todavía no puede hablar, y que ella se permite a través de la construcción de ampliar en sus relatos. Y por último, la cuestión del recuerdo, o de esta cosa tan criticada, por ejemplo en Viaje Olvidado, cuando Victoria Ocampo le hace la crítica de la reseña en la revista Sur, dice que está muy enojada con Silvina porque no puede entender cómo ella retrata cosas que vivieron juntas, pero que recuerdan de distinta manera. Entonces, lo que no acepta ella es una cuestión o un carácter autobiográfico, que después Silvina se hará cargo o no, pero esta cosa de cómo vivimos las dos lo mismo y ella recuerda o tiene un recuerdo tan distorsionado. Y el tema de la antología de Viaje Olvidado es esta recuperación de la memoria, sumada a la construcción que ella hace a través de la imaginación, de la fantasía, de todos los elementos o las imágenes que construye. El cuento empieza y termina con este discurso pseudocientífico, una fórmula, si se quiere, explicativa, que no pareciera tener unión o conexión con aquello que se conoce del argumento de la historia,
pero que desenmascara esta cuestión de la focalización o de la perspectiva o el punto de vista que siempre termina como disuelto o como escondido. Tenemos una primera persona, o que se cuenta desde una primera persona, pero está narrada en tercera, o tenemos esta idea de los secretos, o de los rumores, o de lo que siempre se esconde y no se termina de contar. Hay distancias, ella ve a través de la persiana, ella escucha los rumores, siempre los susurros. Adriana Mancini, que es una crítica que la estudia mucho la autora, dice, ¿cómo narrar el recuerdo de lo no vivido en el tiempo? O sea, ¿es recuerdo o no es recuerdo? ¿Está reconstruido? ¿Está ficcionalizado? ¿Cómo contar la infancia? Esa cosa también de que cuánto se recuerda de la infancia o cómo se recuerda de la infancia. Igualmente, todos creo que hacemos eso, ¿no? Porque, ¿qué es lo que cuando nosotros contamos o nos cuentan las historias, nosotros nos armamos de relato y la realidad es inasible. ¿Quién dice que es verdad, no? Porque es verdad esto. Ellas vivieron en la misma casa, pero no, o la misma vida, pero cada una hizo su propia construcción de su tiempo, ¿no? Aunque sea la misma infancia, no fue la misma. Porque son dos sujetos diferentes. Y que incluso no es un relato autobiográfico tampoco. Claro, hay una cuestión genérica. Partimos de la idea de la ficción. O también pasa algo en relación a los sueños. Cuando nosotros soñamos, ¿qué es lo que recordamos o contamos? Claro, ahí está la reconstrucción después de lo que nos pasó, de lo que inconscientemente nos pasó, y cómo se reconstruye ese relato. Siempre es inventando, agregándole más o llevándolo hacia lados más ficticios que en realidad lo que se pudiera suceder. Después, en relación a esto de cómo se cuenta la infancia, cuando le preguntan si esta historia se refiere a sus datos autobiográficos, que es el fallecimiento de su hermana Clara, ella dice que no. La historia se inspiró en la de una amiga, que tampoco recuerda mucho y que no amplía la idea, que aparentemente muere de tuberculosis. Por eso esta idea de la tos repetitiva o del color también, ¿no? Y lo que no recuerda lo llena en esta construcción imaginaria que parte desde el olvido mismo, ese de no recordar lo que realmente pasó y construir una historia a partir de eso. En una frase de Ejércitos de la Oscuridad ella dice, hay ciertas formas de olvido que más que la memoria enriquecen el recuerdo. Esta forma de narrar a escondidas, oculta, llena de secretos, engaños, mentiras, una tercera persona que siempre refiere a la historia de alguien, a un susurro, a una mirada de una persiana entrecerrada, la mirilla de una cerradura, como decíamos antes, un vidrio esmerilado, siempre distorsionada, nunca clara, nunca precisa. Esto que hablábamos anteriormente de buscar, además de construir un narrador que se disuelve, un lector atento, pendiente de los detalles, que pueda unir, alerta a las formas, llenas de imágenes que siempre se van a aparecer de forma inédita y con adjetivaciones raras, con un lenguaje distorsionado, con una línea que nunca sabemos cómo captar. Y por último, para ella un viaje olvidado es un viaje al pasado, una recuperación de la memoria, y como todo recuerdo del pasado va a cambiar con el tiempo y se va a desvanecer. Entonces, para eso es necesario reconstruirlo con la imaginación. Hasta aquí la siesta en el cedro. Muchas gracias, muy lindo. Muy bien. Bueno, le daríamos, ¿les parece? Si le damos la palabra a Marcela que nos cuente, que nos hable sobre la boda, y después les damos las palabras finales a ustedes para que puedan dar sus impresiones. ¿Les parece? Bueno. Marce, tratando de ajustar las cuestiones del tiempo, porque como hay tanto, vieron que nos va a quedar siempre corto, pero tenemos por suerte otro encuentro el sábado que viene, así que lo que no, seguimos, en todo caso, Bueno, achicaremos a la lista. Marcela. ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, avisen por favor cuando no se escuche. Bueno, el cuento La boda, como se observó hace un rato, sí, comparado con otros es un cuento aparentemente lineal, es un cuento que en ese aspecto no ofrece dificultades, es un cuento que incluso de alguna manera se puede sintetizar en pocas palabras. No quisiera hacerlo, porque una cosa es contar el argumento, condensarlo en pocas palabras, y otra cosa increíble es un relato, ¿no? Contar el argumento es mostrar el aspecto del relato en su fábula entre comillas, en el sentido de la historia lineal,
esa historia que todos entendemos en mayor o menor medida. Lo interesante en toda historia son los relatos. ¿Por qué? Porque como diría Borges, las historias son siempre las mismas, son pocas, ¿no? 2 o 3 historias, pero los relatos pueden ser muchísimos. En el caso de la boda nos encontramos además con algunas cuestiones, algunos temas que ya, entre otros relatos, aparecieron en los 2 cuentos de los que hoy se habló, ¿no? Obviamente que aparecen en otro contexto, pero hay semejanzas que son interesantes como para señalar. En pocas palabras, acá nos encontramos con 3 personajes, o por lo menos con lo que podríamos identificar como personajes principales. Hay una narradora, que es una niña que puede tener 7, 8, 9, 10 años, no lo sabemos. No se sabe bien cuántos años tiene, pero sabemos por la manera de contar, por la manera de hablar, por determinadas expresiones, que es una niña. Curiosamente, esta niña, llamada Gabriela, tiene una amiga mucho mayor que ella, que se llama Roberta Karma. Hay otro personaje importante también, hasta el punto de que sin que aparezca demasiado, es como la protagonista o el telón de fondo, pero protagónico de esta historia, ¿no? La prima de Roberta Karma, que se llama Arminda López. Pero no quiero avanzar en el argumento, es decir, podría continuar con el argumento, en pocas palabras, podría decir que la narradora y Roberta Karma dan pasean por la ciudad, van en tranvía, van a las confiterías. Una vez por mes Roberta va a la peluquería acompañada por la narradora. Una noche de tórrido verano, en la víspera, como dice la narradora, del casamiento de Arminda López, está a punto de largarse una tormenta terrible que solo tuvo de terrible algunas pocas ráfagas de viento. Se trata de una noche de calor en la cual en el patio o en la enredadera del patio aparece una araña. Una araña que curiosamente parece mirarlas a ella, ¿no? A ellas, es lo que la narradora observa. Esa araña en la enredadera parece mirarlas. Entre una cosa y otra, entre un parlamento y otro, entre una conversación aparentemente casual, entre cosas dichas aparentemente al azar. Estos detalles son importantes, ¿no? Creo que hace un rato habían ustedes observado, creo que Verónica o Viviana, no recuerdo, había señalado esta característica de lo aparentemente casual, ¿no? De lo azaroso de determinadas intervenciones, de determinados comentarios por parte de algunos personajes, y cómo esta aparente espontaneidad, esto aparentemente azaroso, constituye o termina constituyendo una especie de detonante narrativo, como un pretexto que detona, digamos, todo el dispositivo narrativo. ¿Por qué hablo de dispositivo narrativo? Porque a partir del momento en que los 2 personajes ven esta araña, entre una pregunta y otra, entre equívocos de interpretación, ¿no? Y esto es importante también, la niña, o sea, la narradora, guarda la araña dentro de la caja. Salteo mucho porque lo que me va a interesar es, en todo caso, bueno, centrarme más en las cuestiones del texto como relato, ¿no? Llegan las vísperas del casamiento de Arminda López, que, como señalé, era la prima de Roberta Karma.
Hay algo extraño, un comentario también hecho como al pasar, muy extraño de la narradora, de la niña, que dice lo siguiente. Dice, el compromiso de Arminda López me distrajo más que la peluquería y que los paseos. Tuve malas notas, las peores en mi vida, en aquellos días. Un comentario extraño, un comentario que cada vez que releo el texto me llama mucho la atención, ¿no? Este razonamiento por parte de una niña, este desconcierto ante el casamiento de una mujer, ¿no? Como si de pronto eso que involucra a otra mujer, como puede ser una boda, ¿no? De hecho es el título del cuento, fuera algo, una especie de anhelo que inconscientemente la niña quisiera concretar. Ahora, ¿en qué sentido? ¿Por qué anhelo? ¿Qué tipo de anhelo? Un anhelo social. De hecho, en este relato hay como un hilo conductor hecho de murmullos, lo digo entre comillas, ¿no? Recordé la palabra que se usó en el taller acerca de esta característica de algunas historias en Silvina Ocampo en torno a lo que se murmura. El murmullo, lo que se murmura, lo que se dice por lo bajo, ¿no? Comentarios hechos al pasar que de alguna manera connotan o sugieren ideas en torno a deseos tradicionales, ¿no? De pronto, en algún punto podemos interpretar en ese sentido que tal vez inconscientemente, porque se trata de una narradora niña, ese malestar, ¿no? Por la inminente boda de Arminda López podría interpretarse en términos de, entre comillas lo digo, ¿no? En términos de envidia, ¿no? De hecho, en una conversación que tiene con Roberta Karma, la narradora dice, de vuelta en el tranvía me decía que Arminda tenía más suerte que ella, porque a los 20 años las mujeres tenían que enamorarse o tirarse al río. Y creo que esto se puede complementar también con cierta representación o cierta escenificación de lo que sería justamente el ritual de la boda de Arminda López, ese ritual, esa especie de ensayo, ¿no? Narrado por la relatora niña, en el cual justamente, y por reiteradas veces, Arminda camina, desfila del brazo del padre para justamente prever o ensayar el momento de la boda, ¿no? Me parece que eso, ese comentario, ese relato por parte de la niña también habla, sin ser dicho y solo contado, de esa especie de anhelo subjetivo, pero que obviamente es social, de aspirar a algo que, como venimos planteando, de alguna manera está en gran parte condicionado por la sociedad, ¿no? Por las aspiraciones sociales, como por ejemplo casarse si se trata de una mujer o, entre comillas, como dice la narradora, tirarse al río. Eso por un lado. Por otro lado, hay un episodio que me llama la atención, sobre todo porque se puede relacionar con alguna cuestión que en el taller también, en reiteradas oportunidades, se ha señalado, y que es esto del fantástico como una indefinición, o el fantástico como una situación, por ejemplo, de relato, cuyo detonante es o puede ser precisamente lo indefinido, lo ambiguo, eso que de alguna manera u otra puede constituir un equívoco, ¿no? Eso se advierte como yo señalaba antes, en algunas conversaciones de los dos personajes, de la narradora y de Roberta Karma. Por ejemplo, un domingo, poco antes de la boda,
y estando los dos personajes en la peluquería, Roberta Karma, obviamente, siendo, digamos, la cliente o en su situación de cliente respecto del peluquero, y la narradora un poco yendo y viniendo dentro de la peluquería, jugando con diferentes implementos, con el secador, con otras cosas. En un momento determinado, la narradora toma el rodete. Obviamente, cuando hablamos del rodete de esta manera, como si se tratara de un elemento autónomo, justamente lo que estamos diciendo es que, sobre todo en otras épocas, era habitual, por costumbre y por moda, bueno, que las mujeres se hicieran preparar, ¿no?, un rodete, un rodete que luego se ponían, ¿no?, en el cabello. Un rodete en ese sentido artificial, Claro, como hecho un con postillo. cabello, claro, hecho con cabello, pero artificial. Entonces, de alguna manera quita, como dice la propia narradora, la redecilla, ¿no? Va como desarmando ese rodete y, digamos, un poco dudando, un poco mirando a Roberta, está a punto de hacer algo que digamos, detona todo el argumento del cuento, ¿no? Dice, se me antojó que Roberta me miraba, pero era tan distraída que veía solo el vacío, mirando fijamente a alguien. Acá también se reactualiza una característica de lo fantástico, ¿no? Como lo equívoco, aquello que por lo tanto confunde una realidad con otra o una realidad con algo que no lo es. Esta mirada distraída, vacía, ¿no?, de Roberta, de esa Roberta que a su vez parecía mirarla, pero obviamente desde una mirada aparentemente vacía, es una mirada que al mismo tiempo, por lo que podemos interpretar como alternativa de lectura, da como apoyo o da, como se suele decir, vía libre a ese acto mortífero luego que está a punto de realizar la niña, la narradora, que es colocar la araña dentro de ese rodete, ¿no?, que poco tiempo después, iría a usar la flamante novia Arminda López. Digamos, esta mirada vacía, esta mirada equívoca, esta mirada ambigua, es al mismo tiempo por omisión, ¿no?, una mirada que legitima el acto que está a punto de cometer la narradora. Ella dice, el ruido del secador eléctrico seguramente no dejaba oír mi voz. No me respondió, pero inclinó la cabeza como si asintiera. No me respondió, pero inclinó la cabeza como si asintiera. Es como si este rasgo entre comillas, ¿no?, de sonambulismo, de conducta hipnótica e hipnotizada, formara parte, ¿no?, incluso del vínculo. De hecho, al comienzo del relato, la niña, bueno, sugiere la idea de que justamente Roberta la dominaba, ¿no? Si de pronto le pedía que se tirara un tren, seguramente lo hacía. Curiosamente, acá nos encontramos con una relatora de la cual sabemos cómo se llama. Por lo general, en los narradores en primera persona, por razones obvias, ¿no?, por ser narradores en primera persona, no sabemos cómo se llaman, no lo sabemos. En cambio, esta narradora cita a Roberta, ¿no? Cita ejemplos, hipótesis, ideas a través de las cuales podemos entender este vínculo tan particular entre Roberta Karma y la narradora, ¿no? Un vínculo tramado con algo que en algún punto podemos entender o podemos interpretar como de poder, ¿no? Cuando la narradora dice,
cito mejor, ¿no? Dice, es misterioso el dominio que Roberta ejercía sobre mí. Ella decía que yo adivinaba sus pensamientos, sus deseos. Bueno, más adelante dice, quería una flor, yo se la daba. Si me hubiera ordenado, Gabriela, tírate por la ventana, o pon tu mano en las brasas, o corre a las vías del tren para que el tren te aplaste, lo hubiera hecho en el acto. Esta primera parte a mí, por lo menos como lectora, me parece interesante porque hay como un juego de espejos que se entrechocan, ¿no? En el sentido de que hay una narradora en primera persona que cita palabras ajenas, intertextualiza las palabras de Roberta Karma, palabras en las cuales aparece su propio nombre, como si en ese juego de espejos, digamos, se reflejara su propio nombre, como si pudiéramos, en ese sentido, como lectores, interpretar que ella necesitaba ser nombrada, ¿no? Como si necesitara que la llamaran por el nombre, como si el nombre en ese sentido pudiera estar cargado de otro poder diferente del poder de la dominación, ¿no? Ese poder de la autonomía, ese poder de lo identitario, ese poder de cierto reconocimiento, ¿no? Que podemos de alguna manera percibir en el hecho de que alguien nos nombra. Por eso me parece que esta primera parte es importante también. Después hay en el final, otra vez, o me parece que otra vez esto se puede advertir, una especie de reflexión, como venimos planteando, hecha como al azar, que deja traslucir, ¿no? Ideas, pensamientos, razonamientos, con características, como se suele decir desde la teoría, patriarcales, ¿no? Un poco lo que antes señalábamos acerca de deseos y anhelos y aspiraciones que parecen subjetivas, que parecen femeninas, pero que al mismo tiempo dejan traslucir el peso de lo que se puede advertir como mandato, ¿no? Esta cuestión de que si una mujer a los 20 años no se casa, se tiene que tirar al río, ¿no? Me parece que en ese peso, en ese impulso de tirarse al río, pesa más la fuerza de los mandatos sociales que tal vez el verdadero inconsciente que está en la voz de quien lo comenta como por azar. En el final, o llegando al final, hay un pasaje parecido, ¿no? Que resuena en ese sentido. Dice la narradora, en la iglesia no miré al novio porque Roberta me dijo que no había que mirarlo. En la iglesia no miré al novio porque Roberta me dijo que no había que mirarlo. Como si esta historia, por un lado, a través de una especie de primer eje, estuviera hecha de rituales, ¿no? Rituales que confirmaran o que reconfirmaran anhelos, como decíamos antes, deseos, aspiraciones, valores, percepciones de orden patriarcal, ¿no? Y como si por otro lado hubiera otro eje hecho de lo siniestro, otro eje que estuviera tramado de aquello que también obviamente constituye un impulso, pero un impulso contrario, ¿no? Así como en esta historia se aspira a cumplir con los rituales que a su vez representan y concretan aspiraciones sociales, que de alguna manera pasan por ser anhelos femeninos, por ejemplo, simultáneamente irrumpen también anhelos, deseos subjetivos que son inconscientes. De alguna manera se me ocurre interpretar que
la irrupción de la araña, su guardado, su resguardo y, digamos, su papel fatídico, mortífero dentro de, primero, no de la caja, pero sí dentro del rodete, puede en ese sentido constituir una metáfora de ese impulso que regresa, ¿no? Como lo siniestro. Me parece que en estos cuentos de Silvina Ocampo, en muchos, en casi todos, me atrevería a decir, pesa mucho la idea de lo siniestro. En pocas palabras, ¿qué es lo siniestro? Según Sigmund Freud, que es el creador del psicoanálisis, lo siniestro es aquello que regresa, pero que regresa desde el exterior. Obviamente es una manera algo metafórica de plantear la idea de que eso que regresa desde afuera, eso que nos encara y que nos asusta, es la propia psiquis, ¿no? Ese acto siniestro por parte de la narradora, que además es una niña, ¿no? Me parece que conjuga, como en casi todos los relatos de Silvina Ocampo, donde hay narradores niños, la pureza, la pureza que habitualmente, o la inocencia que habitualmente se atribuye a los niños y a las niñas, y lo tremendo, lo inquietante, lo perturbador, Claro, lo que está ligado a la muerte, por ejemplo. Bueno, hay muchos relatos de Silvina Ocampo donde eso se da. Bueno, el célebre cuento Las fotografías, un cuento muy curioso llamado La casa de los relojes. Bueno, estos narradores niños son narradores que, es cierto, saben menos por ser niños, pero también saben menos porque tal vez su inconsciente sabe más y los calla, ¿no? Entre comillas. Por eso me parece que si bien el arte es el gran inconsciente, ¿no? Como acontecimiento, los relatos de Silvina Ocampo son doblemente, entre comillas, inconscientes en el sentido de que, bueno, están hechos desde la voz de sujetos que, por así decir, por antonomasia, ponen sobre el tapete todas estas cuestiones que tal vez los adultos, bueno, como se suele decir, esconden debajo de la alfombra. De la represión, obviamente. Tal cual, Sí. tal cual. Aquí con respecto a lo que decís, Gabriela en el chat dice que la muerte que irrumpe en una boda rompe con los estereotipos sociales, ¿no? Claro, la ruptura que se propone de los estereotipos sociales. Bueno, con respecto a lo que decías, Marcela. Colabora Gabriela ahí en el comentario. Muy bien, sí. Bueno. Señalar esta cuestión de lo siniestro que toma Marce de la teoría clásica de... El horario. Yo les digo eso por las dudas si quieren. Son menos 10. Sí, es un comentario chiquito. No. A partir de lo siniestro de la teoría clásica, cómo Campo lo va a reconfigurar y lo va a poner en los objetos cotidianos, las cosas que uno no esperaría, la araña, los vestidos, las casas, es decir, siempre hay elementos muy cotidianos y que tienen otra significación y que para ella van a ser un desencadenante, generalmente la fatalidad, como desde ahí nace en ella, en su literatura. Claro, sí. Bien, Marcela, ¿querías cerrar el comentario o querés guiarnos hacia el fin de la charla? Yo creo que nos quedan 10 minutos, pero o si Fernanda nos va a dar, porque está el cierre desde la biblioteca, que abre y cierra la transmisión, pero bueno, sí, Marcela. No, prefiero que escuchemos comentarios. Bueno, o en todo caso, si alguien levanta la mano, escribe por aquí, los leemos. Estaban absortos con esto. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta a Marcela? Sí, como no, Cristina. Bueno, porque así engancho con Marcela, perdón por meterme sin levantar la mano. Sí. No, al contrario, sí. Bueno, gracias. ¿No hay como una carga moral sobre los niños? O sea, estos pibes no están como sobrecargados moralmente, juzgando la muerte. Eso me extraña de Silvina Ocampo. ¿Por qué esa carga tan pesada sobre un chico? Yo no lo veo como una carga, al contrario, me parece que ellos son testigos, son protagonistas, pero también son testigos de hechos que
son cuestionados, obviamente, son cuestionados desde la óptica que tiene o que puede tener un niño. Por ejemplo, hasta incluso desde una mirada que atraviesa un cielo de claraboyas, hay un cuestionamiento. Me parece que el cuestionamiento en la narrativa de Silvina Ocampo está dado por lo que se ha dado en llamar el fantástico óptico. Hay un teórico llamado Max Mayer que justamente definía al fantástico como una óptica, entre otros aspectos, ¿no? ¿Por qué como una óptica? Porque el fantástico también se instaura, se articula a partir del momento en que no vemos de manera clara. No vemos, y obviamente, y ahí pasamos a otros sentidos, no escuchamos de manera clara. A partir del momento en que la narradora niña no escucha claramente. No se te escucha, se te perdió la voz, Marce. A ver, puede ser. El micrófono falló. Ahí. Abrilo, a ver. Ahí estás muteada. Ahí va. ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Ahí no, sí. No, decía ahí. Decía que a partir del momento en que la narradora escucha mal, ¿no? O interpreta mal, por lo tanto, lo que dice Roberta, o lee mal el gesto, ¿no? de Roberta, lo lee como asentimiento, ahí se instaura o empieza a instaurarse lo fantástico, ¿no? Ese fantástico que como bien, bueno, se dijeron en el taller, bueno, está hecho de escenas cotidianas y bueno, el fantástico moderno o el fantástico posmoderno está hecho no porque el fantástico clásico obviamente no estuviera o no haya estado relacionado con lo cotidiano. Obviamente que sí. Lo que sucede a partir de la modernidad es que lo fantástico, como se suele decir, se seculariza, se internaliza, se vuelve subjetividad, se vuelve mente, se vuelve psiquis. Por eso lo siniestro cotidiano en la literatura moderna, bueno, se vuelve como uno, por lo menos uno de los ejes desde los cuales se van tramando estas historias tan particulares, ¿no? Perdón, Cristina, ¿podría sumar alguna interpretación mía y propia con respecto también a lo investigado y a lo estudiado? Que vos decías, ¿por qué la carga, no? ¿Por qué generar esta cuestión, estas infantes o estos niños, no? Silvina Ocampo, como dijo Viviana en un momento, creo que hay una fascinación por la marginalidad o por las marginalidades o por los seres marginados. Y la mujer y el niño, los niños, la noción de infancia, pensemos que es una noción moderna, ¿no? Entonces, un niño como sujeto de derecho y conocido y reconocido en su momento como el niño inocente, bueno, puro, al que nosotros le inculcaríamos los adultos algunas cuestiones a través del intercambio, como malas o feas. Ese niño puro y ese niño, así como la mujer ya no es sumisa, no es leal, no es unidimensional, sino que va a ser perversa, malvada, esto se liga con lo que dijeron en el chat de la ruptura de los estereotipos. Es una provocación. Claro. Es una provocación, es casi un acto irreverente, porque para el tiempo, decir que el niño va a ser, digamos, vamos a cargarlo de todas estas cuestiones, de estas maldades, o las mujeres siendo maquiavélicas, diabólicas, es una escritura que es provocadora en un punto, porque va a alterar lo que se espera, el imaginario. En función de las mujeres, ella hace una revisión del imaginario femenino, porque va a desvanecerse ese modelo, porque como decía Marcela, al poner a estas mujeres que son por fuera o aparentemente, digamos, responden al discurso oficial o al patriarcado o a lo que se espera de ellas, al ponerlas ante el espejo, las lleva al límite, las ridiculiza, las cuestiona, y acabando con ellas. O sea, claro. el proceso narrativo de ponerlo en relato, ¿no? Y quizá es verdad que uno se siente interpelado, ¿no? Es válido y absolutamente legítimo lo que Cristina plantea, diciendo, ¿cómo? Pero es lógico, estamos ante una situación en la que, ¿por qué? ¿No? Porque nos encontramos con estos protagonistas que nos inquietan. ¿Sabés que lo asocié con la lectura complementaria que mandaron sobre la banalidad del mal?
¿no? El trabajo que hay, Sí, está tal cual, famoso sobre... claro. Tal Y cual. hay como cierta malignidad también en algunos personajes, niñas Sí, sobre todo, bueno, de los sí, cuentos sí. de Es Ocampo. que Por eso lo enganché con lo que decías vos. Gracias, igual, ya está, no participo. los niños en ella son el vehículo del mal. Es así. Claro. En ella son el vehículo del mal. Y es También una esto que provocación. nombraba en un momento Verónica, de ella le relee los cuentos maravillosos. Hace toda una lectura de lo que son las obras clásicas y trabaja mucho con ese material que le resulta sumamente significativo para trastocar estos lugares, los estereotipos y Claro, hasta incluso las cuestiones de clase. Ahí está Silvia y está Iliana ahí con las manos levantadas. Leo una cosita de Elena para no dejar su palabra fuera del lugar y ya le damos la palabra. La araña podría simbolizar el asedio. Podría entenderse como caer en una trampa que se espera socialmente, casarse. Entre el no y el sí que confunde Gabriela cuando observa a Roberta, puede estar eso de casarse o tirarse al río sin intermedios. Sin más salidas, pasa la idea de tirarse al río. Interpreta Gabriela que lo que deseaba Roberta al final fue eso, morirse. Aunque claro, todo esto se da de una forma ambigua. Lo dice Elena. Gracias. Nélida, en los 3 cuentos encontré palabras que se repiten. Mejor dicho, que la escritora repite o las usa en los 3. No sé si me explico. Sí, claro. Elena vuelve a ofrecernos. Vuelvo a escribirlo para que se entienda. Disculpen. Bueno, ahí está, lo leímos. Sí, ya te leímos, Elena. Gracias. Porque repite su texto. Sí, Vivi, ¿querías Viviana, decir algo? ¿O darle la palabra a Iliana? Ah, Iliana. No, que termine Silvia y Iliana está. Iliana, hola. Perdón, Silvi, que te salté. No, está bien. Es como que estamos corriendo detrás del reloj, pero tenemos otro encuentro el sábado, así que todo lo que no se puede decir hoy se puede retomar y pensémoslo, anotémoslo, lo trabajamos la semana que viene. Sí, Iliana. Muy cortito, la verdad que lo que me despertaron los 3 cuentos que leí fue asombro. O sea, me dejaron los 3 con la boca abierta, no era una autora que yo siguiera mucho, y la verdad me despertaron mucho asombro y me gustó, ¿no? O sea, qué bueno esa capacidad de despertar asombro. Y este en particular de la boda me trajo recuerdos de cuentos de Horacio Quiroga, no sé, lo asocié por ese lado, ese paralelismo, esa araña, me hizo acordar al del almohadón de plumas, a ese estilo. Pero bueno, me encantó leer estos cuentos que no tenía tan conocidos. Gracias por la posibilidad. Bueno, a vos gracias, Iliana, por estar y por charlar con nosotros. Bueno, son 19:58. Hemos casi que no sé si esperamos unos minutitos. ¿Alguien quiere decir algo? Usemos los minutos para expresar. ¿No? ¿No, Vivi? Que expresen la gente que Silvia quiera. está esperando. Dale, Silvi. Ya termina, por ahí lo podemos dejar para la próxima, porque qué falta. Y bueno, pero hacenos un anticipo. A ver. Bueno, rápido, la boda. Para la próxima función. Yo digo, aparece de la niñez el niño, lo cruel, lo perverso, pero desde la mirada del adulto lo perverso, porque yo jugaba con caracoles y con una tijera le cortaba los cuernos, los ojos y el cogote. Entonces, lo perverso lo ve el adulto del niño, ¿no? Porque el niño tiene un psiquismo que está construyéndose. Bien, pero acá yo digo, Roberta, me suena Roberto, digo, ¿qué nombre eligió? Por una sola letra, porque si vos decís Luis, Luisa, Julián, Julieta, pero Roberta representa esta masculinidad de lo patriarcal, de lo que que comentaron todos excelentemente. Lo que me llamó la atención, porque ahí no tiene nada que ver. Además es karma. El apellido es karma. El apellido es karma. Bueno, karma. Después, la manipulación del adulto del niño. Porque está bien, ella nos muestra esto de esta niña,
que es parte del ser, la perversidad, y de la niñez también, esta perversidad como un ejercicio para defenderse también, o para apaciguar los dolores, las penas. Por otro lado, esta manipulación, ¿por qué? Porque dice que Roberta le decía, bueno, si me dice tirarse por la ventana, me tiro, ¿no? O sea, hay un control de la perversidad del adulto, ahí sí, porque hay leyes también para eso. Y después, cuando hablamos del rodete, yo pensé en lo postizo, que vos lo dijiste, Verónica, y Roberta también tiene un pelo postizo porque se tira y se oxigena. O sea que hay falsedad también en ambos, ¿no es cierto? Y por otro lado, la araña decididamente es lo femenino, es lo siniestro, es aquello que come, que pica, es lo siniestro. La figura de la araña, si hubiese puesto un saltamonte es otra cosa, pero la araña no hay vuelta que darle. Después otro detalle, con lo que queda la esperanza, en el mito de Pandora, porque queda la esperanza, le dice Roberta. ¿Qué esperanza, me pregunto yo, Roberta? La esperanza que tu prima se casó y vos no. Y estás manipulando a una niña, ¿no? Para que cometiera, a través de ella, lográs tu finalidad. ¿Qué esperanza? Tu esperanza. Bueno, además como un guerrero, que tiene que ver también con el secador, ¿no? Un guerrero que va a la guerra y hay un vencedor y un vencedor. Bueno, así por si alguien más quiere, bueno, lo del almohadón, todo eso, pero bueno, ahí termino con la coda. Después seguiremos la... Muy buena lectura. Muy bueno, muy bueno. Muy buena. Gracias, Silvi. Gracias, Silvia. Noemí quiere decirnos algo. Sí, nada más que pedir, si la próxima, cuando nos vemos, podemos hacer un punteíto de estos aspectos en relación al género fantástico y al gótico en Silvina, como para poder después tenerlo así como más claro para mí. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Sí, continuamos en un trabajo que complementa el día de hoy. Sí, el sábado que viene, claro. Muchas gracias. Bueno, a ustedes por estar. Bueno, creo que, bueno, son las 8:05 y 3 y 4 minutitos. No sabemos si nos vamos a despedir, si nos van a asistir desde... Yo no tengo mucho manejo de la cuestión técnica, pero desde mí, voy a decir desde mí, y ahora después las dejo a mis compañeras. Muchas gracias por estar hoy acá con nosotras. Llevamos adelante debutando en este tiempo. Espero que les haya sido ameno, agradable, productivo, enriquecedor. La literatura siempre nos une, bueno, es una maravilla. Y bueno, los esperamos el sábado que viene. Tuvimos una linda afluencia. Yo no les pregunté, perdón, pero si son todos de acá, yo hay algunas caritas ya, obviamente, del club y de encontrarnos, reconozco, pero si son de acá, si son de lejos, de otra provincia, porque eso tiene también la virtualidad que nos permite vernos y encontrarnos desde otros lugares. Si son de Buenos Aires. ¡Ay, bienvenida, Graciela! Sí. Bárbaro, sí, no sé si alguien más. Bueno, qué alegría. Creo que Caro Gaitán nos había dicho que su amiga iba a conectarse de Brasil. No sé si pudo, Vivi, no sé, ¿no? O la perdimos, no sé si está. Bueno, pero tuvimos un interesante número de público y bueno, y estamos muy agradecidas. Bueno, gracias a todas, todos por los aportes maravillosos que hicieron, por la escucha. Es muy lindo abrir hacia nuevos lugares a una autora que
que quizás es conocida o armada desde cierto corpus, que es el que no nos interesaba por ahí plantear el conocido, sino ir a otros lugares por ahí no tan difundidos. Agradezco toda la participación y el encuentro, que estuvo muy lindo, y siempre nos quedamos con ganas de más. Para eso estará el próximo encuentro con los cuentos que están señalados. Tratar de ampliar esto que anotaron, el que quedó pendiente, y lo tomamos antes de empezar con los próximos y seguir charlando. Muchas gracias. Marcela. ¿Escucha? Hola. ¿Se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias a todos, a todas, por la participación, por sus aportes, por las lecturas, por las interpretaciones que hicieron, muy buenas, muy periféricas, ¿no? Partiendo de detalles y demás. Y bueno, el sábado que viene continuamos con estas lecturas y con otros cuentos. Bueno. Las esperamos, que tengan un lindo resto de fin de semana, terminen bien el sábado y nos encontramos el sábado que viene, 16, a la misma hora y por el mismo canal. Bueno, muchas gracias. Gracias. Adiós. Chau, chau. Muchas gracias. Saludos a todos. Chau. Muchas gracias. Hasta el sábado. Hasta el sábado. Bueno.